Y ahora sí, saludamos al primer ministro César Villanueva y naturalmente comenzamos preguntándole qué pasos se han dado desde que hace ya casi 48 horas el presidente de la República hizo propuestas al país nucleadas en torno al referendo. No es el único tema, pero es el núcleo y lo que ha producido más reacciones. Buenos días. Sí, sin embargo, la propuesta de hacer el referéndum es el que ha causado el alboroto, y el segundo es el tema a la no reelección, ¿no?, de los congresistas, cuando en esencia hay mucho más rico que eso dentro de la propuesta del presidente Vizcarra. Pero los pasos que hemos ido dando es, uno, tenemos ya casi listo una de las propuestas para ser presentado al Congreso, referido a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, y estamos trabajando las otras tres propuestas por separado de lo que consistiría parte de esta reforma política que estamos hablando. Así que en el más corto plazo posible, después de hacer todas las consultas con todos los especialistas que están muy imbuidos de esta materia, estamos rápidamente presentando al Congreso. ¿No se escogieron dos temas que no son de forma electoral de mucho calado? O sea, me refiero a la no reelección de congresistas y el otro tema de ¿cómo se llama? La bicameralidad. Porque yo le digo, o sea, mucho más importante hubiera sido el voto voluntario, eliminar el voto preferencial, crear circunscripciones, que prime el mérito sobre la representatividad a la hora de elegir el congresista. Las dos que han... La bicameralidad no es urgente, y la otra es demagógica. Se ha podido buscar cosas de más. El voto voluntario, el voto facultativo le ha hecho un daño terrible a los partidos políticos. Que no tengamos circunscripciones electorales también. A ver, la relacionada a la bicameralidad es un elemento que hay que discutirlo, hay que debatirlo, pero es uno de los elementos que ayudaría a mejorar la calidad de las leyes. Porque una Cámara propone, que sería la Cámara de Diputados, y una Cámara de Senadores filtra la calidad, mide el estándar de calidad de la ley que hay que presentar, pero tampoco está funcionando en estos momentos. Pero antes tampoco funcionó, no es la panacea. En todo caso, es un tema absolutamente debatible. Y lo segundo, en términos de lo que es la no reelección de los congresistas, también es un elemento que hay que mirarlo, porque tal cual hemos tenido también, obviamente, congresistas que han sido reelegidos en un 20-25% aproximadamente, pero tampoco ha cambiado. Primero, la gente elige a quien quiere elegir. Segundo, todo el mundo tiene derecho a seguir en el Congreso. Tercero, la mayor parte de los no reelectos son precisamente los que están en problemas. Y no me haga la analogía con los presidentes regionales y ediles, que son funciones completamente distintas. No son distintas. Un congresista no maneja dinero, tiene iniciativa legislativa, fiscaliza y representa. No es lo mismo que el poder ejecutivo que tiene un gobernador regional. No podemos asimilarlos. Distintas no son en términos de que los tres, cuando digo los tres, gobiernos locales, gobiernos regionales, el propio presidente de la República, son elegidos por votación popular. ¿Y por qué tener temor en una votación popular a hacer la consulta si la población está en acuerdo o desacuerdo de un Congreso que a todas luces ve un Congreso con las deficiencias, pero la inoperancia? Entonces elimine el voto preferencial, ponga el voto voluntario, imponga circunscripciones, ponga el mérito. Hay cosas de más calado a lo que yo me refiero. Esto es muy cosmético y muy demagógico. Va a ser parte de lo que se puede analizar sin duda. Lo que pasa es que si tú no golpeas el avispero, las avispas no salen a reclamar. Entonces lo importante es poner en debate mediante el referéndum esta reforma política. Entonces golpear el avispero era pechar al Congreso. La reforma judicial. Y yo no utilizaría el término pechar. Lo que digo es el término agilizar la decisión del Congreso, porque acuérdate, muchas leyes hace años en esta perspectiva, pero que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Es verdad que el Congreso ha tenido en sus manos hacer la reforma política que no ha hecho,
Así y que aparentemente no el proyecto Donaire. y se cumple, ¿no? La máxima de si no reformas, te reforman. No hay mucho más. O sea, lo que estamos presentando tampoco no es nada nuevo, ¿no? Es parte de lo que se está discutiendo, Ahora, pero probablemente se haga en 10, 15, 20 años, no lo sé. Ahora tenemos la urgencia de hacer estas reformas tanto en el lado político como en el lado de la justicia. Yo le dejo plantear la pregunta para que pueda recuperar la voz sobre esta propuesta de muchos congresistas de, bueno, hagamos de esto una especie de cola del tren en la que podemos ir preguntando sobre muchísimos aspectos que se han ido planteando. Esa es una respuesta viable a lo que ha planteado el señor Vizcarra, pero vamos a una pausa. Vamos a una pausa, señor primer ministro, para que pues conteste a esta pregunta formulada por Patricia del Río. Son las 8:19, estamos entrevistando al primer ministro, señor César Villanueva, a quien Patricia del Río había dejado plantear una pregunta. No sé si se le quiere refrescar, Patricia. Sí, ¿qué hacemos con esta iniciativa de muchos congresistas que ahora quieren volver más o menos el referéndum, una suerte de tren lleno de vagones que puede jalar casi cualquier pregunta? Bueno, es parte de la estrategia de retardar siempre una propuesta que se manda, porque obviamente que las preguntas que se tienen que hacer está también limitado dentro del marco de la Constitución, no se puede hacer cualquier pregunta y en este caso nosotros nos mantenemos firmes en la posición. Yo creo que el Congreso va a tener una primera opción de tomar una decisión de altura para un momento de esta naturaleza que estamos en una crisis, de aprobar la propuesta, ¿no? de ir al referéndum por esta Constitución. Sin embargo, también nos va a decir que son 2 legislaturas en las que hay que aprobar. La primera está, pero la segunda tendría que hacerse el próximo año. Y eso demora mucho, por eso es que nuestra posición es firme de hacerle el referéndum de todas maneras, porque estamos en tiempos de crisis, no podemos otra vez prolongar un año o 2 para llevar a estas 2 reformas fundamentales para el país. De tal manera que nosotros vemos que una opción absolutamente válida es la aprobación del Congreso, porque obviamente tiene que pasar por el Congreso, y en segundo el tema del referéndum, que ahorraría tiempo y sobre todo, y con todo, lo que nosotros queremos es una participación de la población en la decisión de estos elementos. No nos olvidemos que una circunstancia de estas, la clase política, los partidos políticos están fuertemente cuestionados, de tal manera de que no puede hacerse una reforma, una autorreforma política con los mismos actores de siempre, sino necesitamos el refresco de una opinión clara, transparente y decidida de la población. Sobre todo en casos como financiamiento privado, por ejemplo, que se ha eludido una discusión que es tan sensible en este momento. Sí. Y la idea es calzarlo con las elecciones regionales y municipales. ¿Hay tiempo para eso? Sería lo ideal si es que el Congreso no pretende hacer más modificaciones o aumentar cada vez más preguntas. Se puede hacer muy rápidamente, porque nosotros ya tenemos listo uno de las propuestas de ley, y las otras 3 relacionados a los 3 casos, que son dos bastante debatibles, como es el caso de la bicameralidad, el caso de la reelección, el caso del financiamiento. También estamos trabajando, prontamente la vamos a tener listo y la presentaremos al Congreso. Por eso yo públicamente en otro programa, que no voy a decir, he presentado la opción de que si el Congreso se apura en una situación de esta naturaleza, dando incluso mecanismos extraordinarios, es probable que podamos aprobarlo rápidamente, pero el Congreso no puede, porque tiene que tener 2 legislaturas, ¿no? Y esa legislatura segunda tendría que ser el próximo año, que ya diluye las posibilidades, mientras vamos a seguir con un Consejo Nacional de la Magistratura que necesita sacarlo de raíz y reformarlo de raíz. Entonces urge el tiempo, por eso el mecanismo de la aprobación del Congreso en una primera instancia, que sería rápidamente en los próximos días, acompañado de un referéndum, sí podríamos alcanzar
al 7 de octubre. A octubre para estas elecciones regionales y locales, que sería lo ideal, ¿no? Pero, sin estar de acuerdo necesariamente con todo lo que se plantea en el referéndum, yo también opino que la eliminación del voto preferencial consecutivo es un problema. Lo que sí está claro es que como sigan saliendo audios, la crispación que van a seguir saliendo de la población es cada vez mayor. Y el referéndum es una manera de poner al ciudadano en el centro del debate. La responsabilidad de nosotros cuando digo nosotros, no es solamente el Ejecutivo, pero el Ejecutivo está poniendo su parte, está liderando a través del curso del presidente Vizcarra, un canal por donde en el marco constitucional podemos lograr canalizar toda esta disconformidad, decepción, frustración, indignación de la población, en términos que no se nos desborde la población o por ahí aparezca una aventura política que nos empieza a cambiar el panorama. Yo creo que estamos en el buen momento en el país de hacer este salto a dos reformas fundamentales y la respuesta de la población ha sido clara. Mira, tan clara de que cuando el presidente ha dado este discurso, en medio, ustedes recordarán de una campaña o campañita mediante las redes, ¿no?, de distorsionar que había golpe de Estado, que no había riesgo de que no hubiesen los desfiles, etcétera. Ayer el pueblo nos dio una lección de civismo increíble, ¿no?, porque fue una de las mejores paradas militares que hemos visto en los últimos tiempos, y el presidente ha sido bastante recibido con satisfacción en todo su recorrido a pie hecho. Entonces la población ha encontrado por ahí un canal. Si ese es el canal y lo mantenemos dentro de la propuesta del marco constitucional, eso es lo sensato. Por eso es que yo digo que el Congreso, a pesar de sus limitaciones, a pesar de las críticas que se le hace por la manera como se conduce, puede estar a la altura de tener un país gana-gana. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? De que el Congreso sí acoge eso y convoca a un referéndum, rápidamente se está poniendo dentro del nivel que le corresponde. Y eso es positivo para todo el país porque nos ahorra tiempo y nos ahorra las tensiones siguientes para tener este referéndum. Para que quede claro entonces, si es que el Congreso no puede acelerar el proceso, ustedes insistirán en esta vía referendo, es decir, una primera votación en el Congreso, que podría ser en muy pocas semanas, y en vez de que haya una segunda votación en otra legislatura, pasar a referendo. Pero abre la puerta, si lo he comprendido bien, para que si hay una fórmula en el Congreso, que tiene precedentes del año 2000, por cierto, de hacer 2 legislaturas en un breve lapso, apelando a una medida extraordinaria, de manera que se pueda prescindir del referendo. Eso es una posibilidad. Pero vamos a ver la reacción del Congreso. El Congreso todavía no asimila esta posibilidad de un referéndum, ¿no? Hemos escuchado opiniones en pro, en contra, con dudas, etcétera, pero el mejor momento para reforzar la democracia es hoy con un referéndum. Y un referéndum que no va a arriesgar, ¿no es cierto?, salir de la Constitución, sino decirnos a los políticos, la crisis política no es de ahora tampoco, ¿no? Es una crisis que ha ido desmoronando la fortaleza interna de los partidos. Los políticos no necesariamente son políticos que militan en algún partido, son personas que llegan a una elección por coincidencia de participar, pero no militante de un partido. Y eso no te garantiza absolutamente nada. Por eso es que se necesita esta reforma al partido, donde el financiamiento que se tengan los partidos debe ser absolutamente transparente. De tal manera que ahí, perdóname, y yo ahí, desde ese momento, tú vas a entrar en cuestionamiento sobre lo que es el voto preferencial. El voto preferencial en realidad era el que tenía más plata, definía una instancia. Entonces son momentos bien importantes para el país, de que un problema de crisis, de angustia, de decepción, de indignación que tenemos, podemos dar un salto cualitativo políticamente y tener una reforma judicial confiable,
no solamente para el último ciudadano, el último rincón de este país, sino para generar solidez de confianza para las inversiones. No, es que ya nos... vamos a la siguiente pausa mejor. Bueno. No, le quería preguntar el tema económico. Y estuvo un poco flojo, no se eliminó exoneraciones, que se podían haber eliminado, no se hizo la reforma laboral, quería plantearse, y la propuesta de los trenes, no hay caja fiscal para financiar los trenes. Es muy bonita, pero sí, con las justas estamos pagando el metro de Lima, ponernos a pagar estos 2 trenes. Pero ya esto es para la otra pausa. Sí, señor primer ministro, quedan planteadas esas 3 preguntas: reforma laboral, exoneraciones tributarias e infraestructura. Específicamente se ha hecho mención a los ferrocarriles en nuestro país. 8:29, pausa y regresamos con nuestra entrevista al primer ministro, señor César Villanueva. Son las 8:34, estamos ya entrevistando al primer ministro, señor César Villanueva. Hemos naturalmente dedicado la primera parte de nuestra entrevista al núcleo del discurso presidencial, reforma política y judicial. Sin embargo, el presidente Vizcarra comenzó recordando los 5 ejes que él planteó desde su discurso de investidura: corrupción, instituciones, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización. Por eso es que Aldo Mariatti ha querido orientar esta entrevista ahora a temas económicos y le ha planteado una triple pregunta: exoneraciones, reforma laboral y el tercero... Los trenes, el costo de los trenes. Infraestructura. De los 2 trenes ofrecidos, Trujillo, Chiclayo y Calima, son muy caros. Sí, bueno, primero sobre los 5 ejes. Nunca como ahora se ha visto que efectivamente el diagnóstico efectuado y las líneas que se pusieron para guiar el plan hasta el 21 el año 21, donde terminamos este periodo de gobierno, han sido sumamente claros. Ahora, con lo que está sucediendo, nos da la razón en el tiempo. Y en el tema de reforzamiento de la institucionalidad no se podía hacer otra cosa que con las reformas. Lo segundo es el tema económico. El tema económico, nosotros hemos dicho que íbamos a hacer crecer la economía no en base a impuestos, ¿no? Porque se entendió mal que nosotros empezábamos una política de poner impuestos y más impuestos para ordenar la caja fiscal. No, lo que queremos es buscar inversiones y más inversiones, atraer la inversión privada, también obviamente con la carnada que tienes que dar de confianza con la inversión pública, que hemos empezado a hacerlo desde un principio contra el tiempo y tomando ciertamente las medidas de control que se requiere. Entonces, en ese sentido, uno de los rubros de mayor deficiencia en la inversión es la infraestructura. Y la infraestructura en todos los niveles. Entonces, en este caso del tren en particular, nosotros lo que estamos buscando, cuáles son los mecanismos de concesión que vamos a poder tener dentro de este programa que ya se está trabajando y está bastante avanzado. De tal manera de que el tema de la inversión la estamos viendo cuidadosamente con el MEF, pero de todas maneras vamos a encontrar el mecanismo para concretarlo, porque es una altísima necesidad para desinflar problema de transporte. Yo lo sé, pero cuesta muchísimo. Mejor arreglemos la carretera central, que es un desastre. Bueno, va a ser parte, Aldo, de los esfuerzos que nosotros vamos a hacer. Para eso, paralelamente, estamos viendo el tema de las exoneraciones. Las exoneraciones originalmente han estado dentro de la posibilidad de las facultades, pero nos dimos cuenta que con las facultades no podíamos, porque necesitábamos una intervención mayor del Congreso en eso dentro de las leyes, y lo que se ha hecho es formar una comisión, y felizmente hemos encontrado el eco multipartidaria para que en conjunto con el Congreso y el Ejecutivo, en este caso liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, están reuniéndose para mapear bien todas las exoneraciones, 2, para buscar cuáles son las exoneraciones improductivas. Habrán algunas que se quedan muy chicas, pero hay muchas de ellas que se van o que deben irse, ¿no? Unos por iniciativa propia, como el que tomamos en el caso de San Martín, y podría ser lo mismo en el caso de Loreto, que en este momento es la única que queda con el reintegro tributario.
pero de no hacerse de esa manera ya está listo una propuesta de ley también. La reforma laboral, que es un tema que se viene hablando hace 20 años. Hoy día el BCR ha salido a pedir que por favor se haga de una vez. Sí. Velarde nos ha mencionado de la necesidad de hacer eso. Nosotros estamos conscientes. Vamos a empezar con un mecanismo, ¿te acuerdas del régimen agrario que dio una muy buena resultados, y que ahora a la luz de los resultados también hay que hacer pequeñísimos ajustes dentro de esos, pero queremos incorporar además otros dos ejes importantes, que es el acuícola y el forestal, y de esa manera vamos a ir caminando en esta parte, porque llegamos a entender que no hacer una reforma dentro de este esquema laboral, siempre vamos a tener una limitación, son costos, pero también hay una demanda de derechos, ¿no? Ahora, lo que hay que tener claro... Súper complicado. Es complicado. Porque hay que hacer, totalmente de acuerdo con que hay que hacer reformas, pero hay una resistencia social muy fuerte. Sin duda, la tenemos en cuenta, pero vamos poco a poco avanzando, porque el peor trabajo que tú puedes tener es el que no lo tienes, ¿no? Entonces, por lo menos no lo intentas. Exactamente. Entonces, tenemos que ir viendo la misma lógica que hemos utilizado, y el presidente lo dijo en su discurso. No podemos pelearnos por la minería, ¿no? De no hacer minería, de no hacer más explotación petrolera, tener la riqueza en el subsuelo y la pobreza en la superficie. Tiene que haber un mecanismo inteligente y creativo para articular ambas cosas, ¿no? Y eso pasa por la reforma también del canon, que es otro de los elementos que está pendiente por nuestra parte. Fuera de estos temas político-judicial por una parte y económico por otro, el presidente anunció antes de fin de año 3 documentos de políticas nacionales. Una por igualdad de género, otra contra el crimen organizado y otra contra el terrorismo. ¿Tenemos lineamientos de estas 3 políticas nacionales? Tenemos los lineamientos. El tema de género es un tema bastante discutido, bastante amplio. Entonces hay tabús, hay problemas. Yo creo que la postura del presidente ha sido bastante clara allí, dentro de buscar mecanismos y buscar políticas que tenemos que seguir en ese marco, ¿no es cierto? No estamos cambiando otras cosas, ¿no? Pero ha tenido la valentía de hablar sobre un tema que difícilmente un político calcula si lo hablo bien o lo hablo mal, y esto no es cuestión de cálculos, es cuestión de racionalidad, ¿no es cierto? Y en el tema de terrorismo no solamente lo ha mencionado, sino que nosotros ya hemos empezado una limpia en la administración pública, particularmente en el sector educación, sobre esto. O sea, ya estamos con hechos concretos y la vamos a firmar. No podemos volver a esa época de países de terror, ¿no? que hemos vivido, pero en eso también todos tenemos una responsabilidad de hacerlo, lógicamente, ¿no? Hablemos lo que es claramente positivo. Es positivo que se elimine la participación del Ministerio Público en el contencioso administrativo. Es positivo que se unifiquen las fiscalías anticorrupción y lavado de activos, que se ha visto en la investigación Odebrecht, que ha sido un desastre por ese motivo. Así es. Y la OCMA no caminaba. Y necesita policía judicial. Necesita de todas maneras, y nosotros, a pesar de los comentarios que tú haces hoy, pero la caja ¿de dónde va a salir? Mira, en el caso de la reforma judicial, estamos dispuestos a ver cómo logramos el financiamiento. En estos momentos, felizmente, tenemos el respaldo de la cooperación también para iniciar este proceso, en la medida de que nosotros queremos y debemos entrar a la OECD, pero no podemos entrar a la OECD cuando tenemos este tipo de problemas. ¿Qué tipo de buen gobierno podríamos asumir? Y por lo tanto, si nosotros hacemos un balance de cuánta plata perdemos porque tenemos un sistema de justicia totalmente ajeno, ¿no?, a una verdadera interpretación y gerencia de la justicia real, es gigantesco.
porque todas estas mafias logran hacer que las inversiones vayan por cualquier otro lado sin tener siquiera las responsabilidades que le corresponden a quienes infringen la ley. Le hago una pregunta de índole político. ¿A usted se le percibía, y desde muchos sectores se lo reclamaban, como demasiado condescendiente con el fujimorismo, de tratar de tender puentes? Algunos decían incluso que estaba más de ese lado que de una cierta independencia. Y luego del discurso del presidente Vizcarra, la cancha quedó marcada. No es que hay un enfrentamiento, pero bien claro, han dicho, bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos parezca independientemente si eso les afecta. Sí. ¿Cambian las condiciones de juego? A ver, era normal que pudiese entenderse de esa manera en un momento donde el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso era absolutamente casi cero, totalmente confrontacional. Entonces, voltear a una política de buscar consensos es la responsabilidad política, y eso es lo que hemos hecho. Inicialmente yo recorrí todas las bancadas para conversar, y resulta que esas bancadas para tomar una determinación, Fuerza Popular tiene la mayoría. De acuerdo. Y como ha habido coincidencia de aceptar, primero rápidamente la facultad de la reconstrucción, que fue rápido, y por eso es que hemos podido empezar a trabajar con una dinámica diferente. Luego las facultades especiales, también el segundo paquete que hemos enviado, también ha sido muy bien recibido. Entonces decías, qué raro, ¿por qué sucede eso? Villanueva conversa mucho con los fujimoristas, yo estoy dispuesto a conversar con el rojo, de amarillo, acuerdo. el verde. Un último punto sobre consensos, ministro. Y en esto, para terminar, por favor, porque es clarísimo de que también nosotros nos opusimos a que el tema de la ley de cooperativas no fuera exento de la supervisión de la supresión de banca y seguro. Nos opusimos a la ley Mulder también con fuerza, y ahora no es que estemos tomando una actitud contraria también de pelea. Lo que estamos tomando es una actitud de gobernar sin que tengamos nosotros ataduras ni ideológicas ni de poderes económicos que nos puedan presionar, sino escoger lo mejor para el país. ¿Algunos cambios previsibles en su gabinete? Hay justamente unos ministros o ministras. Por el momento queremos concentrarnos en el tema de la reforma, no distraernos mucho más en otras cosas, pero siempre es revisable un gabinete, como empezando desde el presidente del Consejo de Ministros. Es que la intoxicación reciente de 600 niños está pasando impune. Sí, sin duda, pero como te digo, en esta parte del camino nosotros hemos preferido tocar esas cosas en su momento. Por ahora lo que nos interesa es sacar adelante estas dos reformas, y luego veremos siempre la evaluación interna. Muchas gracias, que tenga éxito con esas dos reformas, es el interés de todos los peruanos. Muchísimas gracias por su presencia, por el tiempo que nos ha dedicado, señor César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros.